Vamos a abrir la palabra en Josué. Hoy llegamos al capítulo 11 y sin que se asusten, espero que hoy podamos leer 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, en serio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Muchas gracias porque podamos tener la certeza que tu presencia está en medio de nosotros, Dios, y que nunca nos vas a dejar. Gracias porque podamos tener la seguridad de que a pesar de las circunstancias, de las dificultades, siempre vas a estar con nosotros. Tú nunca nos has soltado. Gracias por eso, Padre. Amén. Vamos al capítulo 11, hermanos. A partir ahorita del capítulo 11, es como un recuento de todas las ciudades que Josué, el pueblo de Israel, tomaron. Me gustaría que pudiéramos empezar a leer. Dice: cuando yo, Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Joab, rey de Madón, al rey de Simbrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, al sur del Sirnet, en los llanos, en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que está al oriente, al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron a acampar unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjartarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino, y de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo así con ellos como Jehová le había mandado, desjaretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyendo por completo sin quedar nada que respirase, y a Hazor pusieron a fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y a los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas todos los hombres hirieron a fila de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte de Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes, los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecería el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué, destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Seir. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza
en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá, al oriente, Sehón, rey de los amorreos, que habita en Hesbón, y señora desde Aroer, que está en la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle a la mitad de Galad hasta el arroyo de Jacob. Y continúa hablando de los reyes que había derrotado a partir del versículo 7 en adelante. Podemos ver los 31 reyes por todos que Josué derrotó. Capítulo 13 inicia con esta frase: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú ya eres viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Y entonces nos empieza a describir toda la tierra que aún había quedado. Y versículo 14: pero a la tribu de Leví no dio heredad, los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y las ciudades que están en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Hesbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet, Baal, Meón, Hasa, Kademot, Mefat, Kiriatiam, Siba, y mejor ni seguimos leyendo los demás nombres. Ahora, no sé si les ha pasado que de repente, es que es bien chistoso, porque no sé si has ido a otra casa, a mí me ha pasado y por eso trato de evitar eso, que te empiezan a enseñar fotos de la familia y tú dices, como que a lo mejor las primeras 3 fotos dices, ay, qué bonito, pero ya después te sacan fotos de todos los demás y tú dices, ni los conozco. Y por eso ese día empezamos a ver fotos, pero trataba de ponerles fotos que salían hermanos, porque digo, pues si no, como que qué chiste, ¿no? Cuando leemos capítulos como estos y que encontramos algunos en el el Antiguo Testamento con genealogías, nombres de reyes, ciudades conquistadas, decimos, bueno, como que eso, o sea, está padre, pero y para nosotros pudiéramos leer todos los nombres de estos reyes y nos parecería como, qué padre que los conquistaron, pero para ellos, para los que lucharon, quiero que pongas a pensar de esta forma, para los que tomaron una espada en su mano y podían leer los nombres de cada de esos reyes, venían recuerdos vívidos de esas batallas. Había colores, sonidos, a lo mejor falta de sueño por las cosas horribles de la guerra, la sangre. Para ellos esto era no simplemente historia, esto era parte de la gloria de Dios a través de ellos. Vamos a repetirlo una vez más. El libro de Josué nos describe esa imagen del creyente lleno del Espíritu Santo. Quiero que notes algo que me llamó la atención, que cuando leemos el capítulo 11, a pesar de que son reyes importantes y lo menciona, ni siquiera pone sus nombres. Dice que eran reyes principales, pero ni siquiera pone sus nombres. Ellos sabían quiénes eran, pero para nosotros, unos desconocidos que los mataron y ya, pero para ellos era muy importante tener un registro y recordar cada una de esas cosas en las que Dios había sido fiel. Y así como en las fotografías, puedes tú, ahorita que cantaba al hincha estas canciones, para mí la primera canción es una de las que creo que más me gustan porque me recuerdan momentos complicados en mi vida y traen esa añoranza acerca de lo que Dios ha hecho. ¿A dónde quiero llegar con esto? Ahorita vamos a llegar al capítulo 14, donde nos describe otro pedazo de historia, pero en las primeras, capítulo 11, 12 y 13, nos describe una lista de reyes y una lista de ciudades, que pudieran ser también ajenos para nosotros si no conocemos la geografía. Pero
Son capítulos importantes en la vida de cada uno de estos hombres y mujeres. De la misma manera, habrá cosas que a lo mejor muchos de nosotros no sabemos de los demás, pero tienes estos capítulos en los que Dios obró en tu vida. Tienes una larga historia de las cosas que Dios ya ha hecho. Y puedes voltear atrás y a lo mejor si hubiera una lista así de tu vida, decir, órale, todo esto ha hecho el Señor conmigo. Quiero que puedas ir al capítulo 13. ¿Y qué le dice? No es un como bonito, o sea, ¿qué le dice Dios a Josué? Le dice, siendo Josué ya viejo, y a lo mejor es algo que no quería escuchar, y entrado años, Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Tú ya eres viejo, tú ya estás viejo, y de edad avanzada, y hay mucho trabajo por hacer. La otra vez iba en la moto y vi a un señor, de esos como yo les digo viejitos cool, porque iba sin playera, yo le calculo entre 75 y 80 años, sin playera, sus tatuajes, ¿no? Su cabello así todo largo. Iba en su moto, ¿mandé? Barbón, sí. O sea, del estereotipo de motociclista de esos viejos. Y le digo, me gustaría ser como él cuando sea viejo, ¿no? Pero esta semana estaba escuchando una conversación entre unos pastores que decían, ¿a qué edad será bueno jubilarse, ¿no? Ya dejar como el pastorado. Y ahí estaban ellos discutiendo algunos aspectos acerca de la conciencia y de la mente y todo eso. Pero algo ardía en mi corazón, es que nunca, esto no es un empleo. El llamado, el caminar del cristiano y por lo que vamos ahorita a leer, eso nunca termina. Leía de un predicador de apellido Christmas que él predicó y regresando a su casa murió. Y yo le decía a Dios cuando leía esta historia, si tú no vienes antes, así me gustaría que fuera mi vida. Que el último día me permitieras ir a compartir todavía y que me muera en el camino, pero que hasta el último día te sirva. Y quiero que podamos ver que cuando llegamos al capítulo 14, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartió el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los cabezas de las padres de las tribus de Israel. Por suerte se les dio la heredad como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y media les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de Josué fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, y subraya esto, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Vamos a Números 13. Es un capítulo hermoso, importante, que lo podamos considerar y que podamos entender muy bien qué es lo que está sucediendo. Números 13 nos describe esta idea, esta historia. Capítulo 13 describe toda la historia de los espías. Y cuando llegamos al capítulo 22, y subieron al Negev, 13, versículo 22, y vinieron hasta Hebrón, y allí está Ahimaam, Sesai, Talmai, hijos de Anac,
Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces empiezan a relatar toda esta historia. Versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así nos parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron. Versículo 9 del 14. Desde el 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Alguien puede leer el 8 y el 9? Entonces vamos a regresar a Josué 14. Y aparte no hay tantito ese. Entonces Caleb está describiendo este evento. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora, mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y yo los echaré como Jehová ha dicho. Y Josué le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Okay. Caleb es un hombre de 85 años. Posiblemente ya has leído este relato. Espero que te pueda hacer sentido desde el principio que estábamos hablando. Describe una serie de eventos, una serie de conquistas por hombres, por mujeres que sacrificaron, que pelearon, y que para los demás pudiera parecer irrelevante, pero al leer esos libros, estos nombres para ellos eran eventos importantes porque eran parte de su vida. Sabemos que en lo espiritual representa la vida del creyente, así con sus mismos capítulos de victorias, de momentos difíciles, de cansancio. Y aquí empezamos este relato con unas palabras que vimos tanto en el 14 como en el 13, y Dios descansó a la tierra de la guerra. Entonces empezaron a conquistar y llegó el momento en el que habían derrotado, vamos a decir, a la mayor cantidad de los pobladores de ese lugar, lo cual les permitía a ellos, por mayoría, por sometimiento, vivir de una manera ya tranquila. Había algunos por ahí pueblos, lugares que aún no habían sido conquistados, otros que ya habían sido derrotados pero que no los habían poseído, pero estaban viviendo en un momento en el que ya podían estar tranquilos. No sé, me acuerdo mucho, yo no sé si algunos se identifican con esto, pero la adolescencia para mí es o lo recuerdo así como algo horrible, la verdad. O sea, un momento en el que los sentidos los sentía tan nublados, o sea, en la que
o sea, digo, a lo mejor no todos son así, yo a lo mejor era el único, o así como medio loco, pero, o sea, no sabes, o yo no sabía ni qué onda con mi vida. Enojado, triste, feliz, o sea, y a veces, y llegas a una edad mayor, aunque ya tienes varios achaques, yo le digo a mi esposa, hoy me siento lúcido, me siento en control de varias cosas de mi vida, de mi carácter, de mi temperamento. Estamos viendo un área así, en la que el creyente, por el tiempo con el Señor, llega a un momento en el que puede decir, vivo en una aparente calma, en una aparente conquista de mi temperamento, de mis pecados, están sometidos bajo el Señor. Y puede ser que no necesites tener ya 40 años, pero tener etapas como estas, en las que dices, bueno, al parecer todo está tranquilo. ¿Vale? Quiero que nos saltemos, eso lo quería leer al final, pero vamos a saltarnos a una historia. Vamos a 2 de Samuel 11. Y cuando lleguen al capítulo van a identificar cuál es. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y los tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y conocemos el resto del relato. Quiero que empecemos a considerar lo siguiente. David fue un hombre de guerra toda su vida, toda su vida. Digo, tal era el adiestramiento, la familiaridad con la guerra, que quiso construir un templo para Dios, y Dios le dijo, no, porque tus manos están manchadas con sangre. Pero llegó a cierta etapa en la que se sentía que había luchado tanto, que había conquistado tanto, que dijo, bueno, me merezco un descanso, ya no voy a salir a la guerra. Y entonces envía a su comandante y él se queda. Vamos a dejarlo hasta ahí y ahorita continuamos con el relato. Espero no revolverlos el día de hoy, como creo que me estoy revolviendo en mi mente, pero ayer platicaba con Johnny y me quedé pensando en esto, acerca de mi abuelita, que ahorita ha estado pobrecita, enojada ya algunas semanas, porque, digo, tiene algunas cosas de salud, pero la llevaron a la fuerza al médico. Y como hijos dices, bueno, pues es que si no entienden los vamos a llevar, ¿no? Pero la llevaron, se sintió agredida o se sintió como pues forzada, y le hicieron algunos estudios en los que le hicieron sentir aún más incómoda, y ahorita está enojada, ¿no? Pero enojada no como normal, sino enojada al punto de que está afectando su salud, ¿no? Y yo pensaba mucho, y estoy hasta hablando con mi esposa de esto, le dije, creo que la entiendo, porque trabajas vives tu vida como adulto independiente, y llega el punto en el que ahora tienes que hacer lo que los demás te digan. Debe ser horrible. Debe ser horrible que no puedas tomar tus decisiones y que por tu falta de fuerza ya te puedan someter los demás, ¿no? Y yo le decía a Ruth, aunque me enferme lo que sea, nunca me obligues a ir a un tratamiento si no quiero. Y ahí nos empezamos a hablar de cosas de viejitos, ¿no? Pero a donde quiero llegar es a lo siguiente. Nosotros, los que estamos aquí como creyentes, podemos tener cierto tiempo con el Señor. Y puede llegar una etapa en la que nos sentimos como ecuánimes, nos sentimos como en paz. Esa etapa o esos momentos, porque no necesariamente son al final de nuestra vida, podemos experimentar momentos así, pueden ser peligrosos en varios sentidos. El primero, que es el caso que consideramos con David, en el que se llega a sentir como tan estable, tan firme,
que cede sus responsabilidades a otros y que se pone en una posición en la que puede ser tentado. Más adelante Pablo habla acerca de esto, dice, mire, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque todos, no importando la edad, no importando los años, podemos caer en esa posición de alejarnos de Dios. Y no importa cuántos años, no importa cuántos años. Y vemos a David en esa como declive de el rey David a un viejito rabo verde que está viendo mujeres desde el techo de su casa. O sea, es una escalera hacia abajo horrible, porque era el rey David. Ahora, por una parte eso. Por otra parte, podemos llegar al punto en el que cedemos nuestra responsabilidad y dejamos que otros tomen aquellas decisiones que nos corresponden a nosotros. Pero está también la posibilidad de ser, a lo mejor se escucha muy exagerado, pero ser una leyenda en este sentido. Una mujer o un hombre que entienden que la vida nos fue dada para entregarla a Él. Y yo te animaría a que pudieras el día de hoy escuchar muy bien esto, porque creo que Caleb es un ejemplo de esa persistencia. A los 45 años es mandado como un espía en un grupo de 12 personas. De esos 12 únicamente 2 dan buenas noticias. Caleb dice algo muy importante: yo le fui fiel a Dios. Los demás fueron fiel a sus sentidos, fiel a su comodidad, fiel a su perspectiva, pero él dijo, fui fiel a Dios. Y en donde ellos todos vieron dificultad, Caleb vio una oportunidad. Él no se engañó. Él dijo, había gigantes. Y cuando está pidiendo esto, él dice, hay gigantes, ¿te acuerdas que hay gigantes? Pero yo quiero ir. Porque estas palabras que describe son muy importantes. Yo fui fiel a Dios. Él había visto la mano de Dios y eso lo llevaba a entender que si había abierto el mar rojo, podía vencer a unos gigantes. Son esas cosas. Vamos a Salmos. Salmo 107. Yo nunca lo había leído. Y bien, chava, el domingo, bueno, ya saben que no vine. Espero que se hayan dado cuenta. Estuve con otros hermanos de Toluca y están viendo el libro de Juan. Ahora, en el libro de Juan me tocó el capítulo 6, que describe brevemente el relato de los discípulos en la tormenta. Ahora, encontré un salmo que yo, lo he pasado por ahí, pero nunca lo había entendido de esa forma. Y me emocioné un chorro y le dije a Ron, oye, encontré un salmo que habla acerca, es casi una profecía de lo que iban a pasar los discípulos. Y digo, no, es que está bien padre, y se me olvidó leerlo. Y hoy que estaba viendo esto, van a decir, ay, nada más lo quiso leer por leerlo, pero sí tiene que ver, en serio. Es que es sorprendente esto. Salmo 107. ¿Se acuerdan del relato de los discípulos, no? Están en la tierra, están en el mar, empiezan a gritar, empiezan a llorar. Vamos a Salmo 107. Chequen. Me parece que es 23. Entonces, acuérdense, Jesús les dice a sus discípulos, voy a subir a orar al monte, ustedes desciendan y vayan y crucen, ¿no? Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, o sea, los marineros, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Entonces, Jesús es lo que hizo, los envió a una tormenta. Y esto aquí es lo que está diciendo, que Dios habló y produjo una tormenta. Suben a los cielos, descienden a los abismos, ahí van en las olas. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios. Entonces van de un lado para otro en su barca.
y toda su ciencia es inútil. Entonces vemos a pescadores de toda la vida llegando al punto de decir, ya nos morimos. Entonces claman a Jehová en su angustia, y se acuerdan que también en el otro relato cuando está Jesús se dice, Jesús, ¿no te das cuenta que perecemos? Y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego, se apaciguan sus ondas. Y se acuerdan que se levanta Jesús y dice, y así los guía al puerto que deseaban, alaben la misericordia de Jehová. Y dice el relato que en el momento llegaron a donde iban. Entonces vemos que este salmo describe enteramente este momento. Ahora, la clave o lo que quiero llamar su atención, aparte de lo fabuloso de este salmo, es que Jehová produjo la tormenta. Porción anterior les hizo tener hambre para darles de comer, alimentación de los 5,000. Los introdujo en una tormenta para salvarlos. Que notemos que estamos viendo la descripción de un hombre que podría retirarse a una de las playas y decir, dame mi posesión, ya trabajé para ti, me merezco descanso. Y puede ser que algunos, a lo mejor el día de hoy, estén pensando algo como, pues ya tenemos un lugar cómodo, ¿cómo ves Dios si nomás nos limitamos a los domingos y ya? Ya trabajé, ya hice lo que tenía que hacer. Ahora, este hombre no es así. Este hombre, vamos ahora sí a Josué. Este hombre dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, dámelo y yo lo voy a conquistar. Ahora no se engaña, él sabe que están ahí los anaseos, que son los gigantes, gigantes de estatura, hombres grandes, que están allí. Hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces, él no se está engañando de lo que hay adelante, pero él dice, Dios, bueno, le dice a Josué, dámelo y yo lo voy a conquistar. Tengo fuerza todavía. Quiero hacerlo. No sé si les pasó, creo que a muchos he escuchado de eso, ¿no? Que cuando se enfermaron de COVID ya andaban escribiendo su testamento, ¿no? Y cuando estábamos enfermos, precisamente pasé por esto, y ahí haciéndole drama a Dios le decía, no tanto por la enfermedad, orando yo por algunas cosas, le decía, Dios, es muy grande lo que te estoy pidiendo, pero dámelo. Quiero trabajar para ti hasta que me muera. Permíteme ver a estas personas transformadas, a estos lugares entregados a ti. Y quiero que consideres lo siguiente. Puedes vivir un cristianismo cómodo como muchas personas el día de hoy. O puedes, como los discípulos, dejar que Dios te haga pasar hambre para que te dé comer. O dejar que te introduzca en tormentas para que después venga a rescatarte. No es obligatorio, pero te aseguro que no te vas a arrepentir. Ahora, esto Dios no lo va a forzar sobre tu vida. Caleb pudo haberse retirado. No sé si recuerdas también un relato similar en el libro de Jeremías. Cuando Jeremías está terminando ya su ministerio y llega el Rabsacés y habla, él siendo profeta, este hombre que era un conquistador, se acerca con él con profecía del Señor y le dice, Dios me ha dicho que te cuide. Tienes dos opciones, te vas conmigo y ves cómodamente Babilonia y acabas tus días ahí, o te quedas con tu pueblo y experimentas pues lo que vaya a pasar. Y Jeremías, Dios le estaba dando a elegir, Jeremías, puedes descansar, terminar tus años descansando. ¿Y qué hizo Jeremías? Se quedó en Israel. Y la última relato que tenemos de él es yendo preso en una caravana y no se vuelve a saber de él. No sabemos qué onda con Jeremías, pero él decidió quedarse. Ahora, quiero que consideres lo siguiente, esto no tiene que ver con edades, no tiene que ver ni siquiera con capacidad física. Hace unas semanas visitábamos a nuestra hermana, ¿cómo se llama? La hermana Francisca. Es una hermana que ha venido y de repente le dijeron que ya estaba muy enferma y que ya posiblemente esas horas moría.
Y pues eso ya fue hace 2 semanas, ¿no? Dios hace cosas maravillosas. Entonces fuimos a visitarla y le decía a la hermana esto porque perdió momentáneamente la visión, ya no podía levantarse y todo eso. Le decía, hermana, ahora Dios lo puso en cama, pero eso no quiere decir que haya acabado todo. Unas de las más grandes luchas en lo espiritual se dan en la oración, y para eso no necesitamos piernas, para eso no necesitamos pararnos. Entonces, no depende de edad, no depende de capacidad física, porque podemos seguir diciéndole a Dios, Dios, quiero todo, quiero seguir en la batalla, no importando si puedes pararte o no puedes pararte, si puedes ir a la sierra o no puedes ir. Esto no tiene que ver, las dejé pegadas, hermana, sí, perdón. Entonces no tiene que ver ni con edad, no tiene que ver con capacidad, tiene que ver con un deseo de decirle, Dios, esa dificultad, esa otra área de mi vida, ese grupo de personas, lo quiero conquistar para ti. Vamos al capítulo 15, que describe el repartimiento del territorio de Judá, y describe esto de Caleb. Dice, versículo 13, más Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Ahimam, a Talmai y a hijos de Anac. Ahora, aquí nos los dijo el capítulo anterior que Kiriat Arba es la ciudad de Arba, que era un gran, que era un gigante y era el gobernante. Pero después el nombre de la ciudad, cuando Caleb la conquista, cambia a Hebrón, que Hebrón quiere decir comunión. Caleb los echó de ahí. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, bueno, ahora quería conquistar un poco más. Quiero que notes lo siguiente. Cuando él conquista esta ciudad, ahora cambia el nombre y se llama Hebrón. Hebrón significa eso, comunión, ahorita te lo decía. Y cuando nosotros decidimos o pagamos el costo por continuar, vamos a 2 Corintios capítulo 4, entonces descubrimos esto, comunión con Dios. Vamos, déjame explicártelo con Corintios. Capítulo 4 a partir del versículo 7. Esto es lo que está describiendo este relato. Y espero que ahora sí ya podamos juntar todos estos versículos en esto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, sea de Dios y no de nosotros. Entonces, el relato no es necesariamente de la fortaleza de Caleb, ni de, ay, mira qué buenos ejercicios hacía para que a los 85 años pudiera. No es el punto. Describe a un hombre que había entendido no quién era él, como muchos el día de hoy están buscando. ¿Quién soy yo? No, es quién era Dios. Y como entendió quién era Dios, entonces no importaba quién fuera él. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿De qué nos está hablando? Del Evangelio. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, está describiendo a este tipo de creyente que ha experimentado el caminar con el Señor y que pudiera parecer totalmente desamparado, pero no derribado, destruido, pero llevando las marcas del Evangelio. Ahora,
Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero entendiendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Alguien puede leer el 16? Por eso Caleb dice que tenía la misma fuerza del día en que había sido llamado por Moisés, que habían entrado a espiar la tierra. Vuelvo a leer Por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es lo que a estos tipos de hombres y mujeres los hace a caminar. Posiblemente hayas tenido momentos en los que tú pensabas que hasta ahí se había acabado tu vida. A lo mejor muy joven, a lo mejor recientemente, diciendo ya, aquí se acabó todo. Y Dios te demostró que no, que había algo mucho más adelante. ¿Puedes tú solito imponerte esas edades, esos momentos en los que dices, yo ya llegué hasta donde tenía que llegar? Pero te aseguro que si tú le pides a Dios, Dios, permíteme ver así como Moisés tu gloria, Él te puede llevar aún mucho más allá. Que puedas conocer a Dios de una manera en la que no te imaginabas. Que puedas experimentar su presencia de una manera en la que nunca habías experimentado. Que puedas conocerlo de una forma en la que no lo conocías. Pero para llegar a esto, no se necesita habilidad, no se necesita cierta edad. Se trata de pedirlo y creer que Él lo puede hacer. Y necesitamos llegar o necesitas llegar a ese punto en el que digas, Dios, esto quiero de mi vida, conocerte más. Que tú hagas algo, que me sorprendas y que toda mi vida tenga que ver contigo. Que cada minuto de mi vida valga porque estoy contigo. Que me lleves a donde me tengas que llevar, aunque me dé miedo, aunque me sienta derrotado, quiero que estar solo tú y yo hasta el último momento de mi vida. Y que después de eso obedezcas los pasos que Dios te está pidiendo. Quiero leer nuevamente esto. Versículo 16. 2 Corintios 4. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestro cuerpo va desgastándose. Llegan momentos en los que nos cansan ciertas cosas. ¿Qué día fue? El martes pasado. El martes pasado. Ven que se me metió esa cosa en el ojo, ¿no? Arriba. Y el martes pasado mi mamá, como buena mamá, ya tengo 40 años y me habló y me tuvo 15 minutos regañándome porque ya iba saliendo yo para el oriente. Me dijo, es que ¿por qué no te puedes quedar un día a descansar? Y me dice, ¿y en qué te vas a ir? Le digo, pues en la moto. No, pues peor me estuvo regañando, ¿no? Ni mi esposa me dijo nada. Y le decía algo que es muy importante y no lo digo por ninguna cosa así como de, ay, que me crean. Le dije, es que hoy puedo. Posiblemente mañana ya no. Pero si hoy Dios me da la oportunidad de poder respirar y de poder ir, tengo que hacerlo. Y hermanos, Pablo está diciendo esto, nuestro cuerpo se va desgastando y cada vez nuestras fuerzas a lo mejor alcanzan para un poquito menos de cosas. Pero si hoy puedes venir a una reunión, si hoy puedes hablarle a una persona, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nuestro espíritu, nuestro hombre interior se renueva, porque eso es lo que hace la cercanía a Dios.
Eso es lo que hace Hebrón. Esa comunión con el Padre renueva tu vida cada día. Dice también el Antiguo Testamento, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y eso es lo que hace el Señor. Maravilloso, por ejemplo, de mi pastor. Ahí lo veo. Muchos a lo mejor ya estarían buscando retirarse, pero él todas las semanas va 4 o 5 veces a Pisaco porque Dios le da fuerza, porque disfruta servir al Señor y eso es lo que está hablando aquí Pablo. Dice, y el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, estas dificultades, estas persecuciones, luchar con esos gigantes como en el caso de Caleb, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y a diferencia de los otros, no mirando nosotros las cosas que se ven. Porque me preguntaba una vez una persona, ¿qué ganaba con recibir grupos misioneros? Y le decía, no, pues nada. Y decía, ¿pero te pagan algo? No. ¿Y qué ganas con ir a predicar? Nada. Y se quedó pensando así como, ¿y por qué lo haces? Y esto es el punto, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales. Pero cuando estamos en su presencia, cuando estamos hablándole a una persona, cuando estamos simplemente sentados junto a alguien consolándolo y puedes sentir su presencia. Todos esos momentos que son difíciles de expresar, pero que sabes que valen completamente cada minuto de tu vida, porque está contigo Él. Y no es que Él te ame más si sigues haciendo esas cosas, es esa ferviente necesidad que tiene nuestro espíritu de experimentar su presencia cada día de nuestra vida. Hermanos, nos hemos a veces convencido que hay cosas que necesitamos hacer. Trabajar, comer, poseer, comprar, y todo eso está bien, pero tiene su lugar y tiene su momento. Hay gran necesidad de hombres y mujeres comprometidos. Yo le decía hoy al Señor, Padre, ha costado mucho trabajo el levantar las obras en Puebla. Han venido como avanzamos un poquito y parecía que hay retroceso. Y Dios me decía, bueno, ¿y qué pasaría si vienen otros hermanos y empiezan obras? Y le digo, estaría padre Dios, pero dánoslos a nosotros. Aunque nos cueste. Y bueno, hablaba a título personal, decía, Dios, no es arrogancia, no es nada así. Le digo, decía, pero estamos aquí. Permítenos como iglesia ver a nuestra comunidad transformada, al oriente transformado. Dios, yo le decía a Dios, ayúdanos a ver a Tepeaca transformado, Señor. Hemos intentado y pareciera que hay gigantes que no se puede, pero Dios, permítenos abrir algo en Atlisco. Y yo los animo a que podamos tomar esto de una manera personal, hermanos, a que no nos acomodemos en las comodidades que ofrece una iglesia que va creciendo. Que tomemos esos retos y digamos, Dios, quiero tomar ese lugar para ti. Aunque cueste y aunque me desgaste, pero quiero ver tu gloria cuando lo haces. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por poder ver estos ejemplos de hombres y mujeres que caminaron, que conquistaron, que poseyeron, que experimentaron hambre, sueño, calor, frío, pero que a cambio vieron tu inmenso poder al derribar muros, devastar ciudades, Dios. Padre, muchos de nosotros hemos podido ser testigos de la obra que has hecho en nuestras vidas y en medio de nosotros. Padre, pero te rogamos que nos lleves a más. No como producto de jactancia o arrogancia o algo así, Señor, sino como ese deseo ferviente de poderte ver, de poderte experimentar, Dios, de poder saber hasta dónde morir en la línea, Señor, contigo, Padre, o ver tu regreso, Señor. Pero como decía Pablo, que cuando tú vuelvas,
poder ser hallados en ti. Padre, ese es nuestro firme deseo, que el día que tú regreses por nosotros en las nubes, estemos haciendo justo aquello para lo cual fuimos creados, la alabanza de tu nombre. Señor, que no nos encuentres en la vanidad de nuestra mente, ni teniendo nuestra propia justicia, Señor, sino que podamos ser hallados en ti, Señor. Qué glorioso sería, Señor, que hasta nuestro último aliento siguiéramos trabajando, caminando en darte honra y gloria. Padre, danos la bendición de que nuestros años sean para ti, de que nuestra vida sea para ti, Padre. Aquí estamos, Dios. Te bendecimos y te alabamos, Padre. Amén.